Uy, 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 uy. Arranco el vídeo y se me empieza a caer todo. Bueno, señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí desde las cervezas DAM, logística al fil, aquí en el Prat de Llobregat. Mientras me descargan un contenedor, pues voy a aprovechar y hablaros un poquito. Bueno, lo primero, oye, cuando alguien se pasa de frenada o no está muy acertado en un comentario, hay que reconocerlo y pido disculpas públicamente porque en el vídeo que hice del tema de, bueno, de la esclavitud, de los conductores y tal, luego me calenté un poco y, bueno, un poco no, me calenté mucho porque me da mucha rabia el que gente que quizá como yo, que podría dedicarme a ver el Disney Channel y todo lo que sale de Star Wars, que además me encanta, que podría dedicarme a ver los Guardianes de la Galaxia, y sin embargo, no haciéndome falta, estoy aquí poniendo mi granito de arena. No mi granito de arena, yo creo que hago bastante, siendo el altavoz de mucha gente y, ojo, muy importante, haciendo que la ciudadanía de a pie, el ciudadano de a pie, el que paga los impuestos, el que lo crucifican a impuestos, pues empiece a saber del enorme fraude y el enorme engaño que están haciendo las empresas de transporte. Intento que vosotros os hagáis respetar un poco, ¿vale? Y claro, cuando oyes gente que viene de Latinoamérica y tal, y me cago en 10, y no todos sois iguales, ¿vale? O sea, ahí os metí a todos en el mismo saco, y es cierto, no todos sois iguales. Y ostras, o sea, se conforman con cualquier cosa, rompen el mercado, rompen los sueldos de todos y tal, pues no estuve acertado, porque dije que esos 300 euros que mandaban, pues la familia de allí, como allí es mucho dinero, pues ni trabajan ni nada, con 300 pavos, reggaetón y perreo todo el día. No, lo siento, perdónenme, no estuve acertado en ese comentario y pido disculpas por ello, ¿vale? Dicho esto, la problemática del transporte empieza a saltar, desde el círculo de los camioneros, porque, a ver, yo digo que hacer vídeos de camioneros para camioneros que solo sean para quejarnos no es más que sacar las conversaciones de la barra del bar y sacarlas, o sea, meterlas en redes sociales. Entonces, a ver, yo creo que hay que dar un paso más, ¿no? Y las redes sociales, si se saben utilizar, pues son un arma muy poderosa, muchísimo. ¿Por qué? Porque pueden influenciar, igual que los partidos políticos las utilizan para lavarnos el cerebro y ponernos en contra de otras fuerzas políticas. ¿Por qué no la podemos utilizar nosotros para que la ciudadanía se dé cuenta de los mangantes que tenemos que nos gobiernan, que permiten un fraude astronómico, un fraude, vamos, sin parangón, que no sé qué coño quiere decir, pero queda muy bien decirlo, un fraude bestial, yo digo bestial porque soy camionero. Bueno, pues esto ya empieza a llegar a oídos de la gente de a pie, de los que ponen las papeletas en las urnas, y se van a mirar muy bien a quién votan en las próximas elecciones. Y vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, Luis desde Manresa, que no tiene absolutamente nada que ver con el transporte, pero empieza a entender lo que está pasando. Hola Tony, muy buenas tardes. Soy un seguidor de tu canal. No soy camionero, lo digo de antemano, pero sí me gusta mucho todo este mundo, ver reportajes, etcétera. Y bueno, estoy muy aficionado a todo lo que cuelgas.
Yo quería dar una perspectiva diferente desde el punto de vista de usuario, de consumidor, de gente que consume productos gracias a camioneros, que creo que os puede ser de apoyo, de ayuda, al menos moral. Bueno, hoy en día ya sabemos todos que compramos mucho en páginas web. Yo pues las hago servir muchísimo, tanto para comprar ropa como pues, cosas, componentes electrónicos, etcétera. Así que dependo de los camiones. Viendo la problemática que hay hoy en día, que está mal la cosa, que os pagan mal, que trabajáis más horas que un reloj, yo sufriría una posible vaga de camioneros. Pues yo, como usuario, como consumidor, os digo que os apoyo, que si tenéis que paralizar el país un mes o el tiempo que sea, os apoyo. Si me tengo que quedar esperando 2 meses a que me llegue lo que yo he comprado, me da igual, os apoyo. No tengáis miedo, para adelante, luchar por lo vuestro, que la vida son 2 días y una os la pasáis sentados en un camión puteados, y eso no puede ser. Tenéis el apoyo, pero muy importante, no solo de vosotros mismos, de vuestros compañeros, tenéis el apoyo de gente que va a sufrir una huelga de camioneros. Así que adelante y luchar por lo vuestro. Un abrazo y felices fiestas a todos. Muchísimas gracias, mi querido amigo Luis, desde Manresa. Un afectuoso saludo. Es que a medida que voy sacando temas, yo tengo por ahí mi flujo de trabajo. Quizá algún día haré un vídeo y os explicaré el flujo de trabajo que tengo para no liarme con tanta información que me llega y bueno, digamos que triar, ¿vale? Triar entre la paja, pues lo que tiene un poquito más de relevancia o de interés. Bueno, pues a mí me gustaría, igual que ha hecho por ejemplo Luis, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de los camiones, a mí me gustaría que me mandaseis aquí al canal, al programa, que me mandaseis notas de audio a través de WhatsApp al número, coge papel y folio, que esto es importante, 628 54 51 90, 628 54 51 90, y que bueno, que me expliquéis un poco en una breve nota de audio, como por ejemplo ha hecho Luis, ¿cómo veis la problemática del transporte, de los camioneros? ¿Empezáis a distinguir del camionero autónomo que tiene un camión, de la pequeña empresa, de la gran empresa y del conductor asalariado? Ya veis que hay distintas modalidades de gente que estamos llevando los camiones, y que a cada uno de nosotros, aunque sí que es verdad que hay algunas cosas que son comunes, que tenemos ciertos problemas comunes que nos afectan a todos por igual, pero luego dentro de cada una de esas modalidades hay diferentes inquietudes y diferentes necesidades, y eso es muy importante que lo sepáis, ¿vale? Bueno, pues anímate, a ver qué te parece, cómo crees que se debería actuar. ¿Te has enterado hace poco de que realmente las empresas de transporte, con la complicidad de las instituciones, defraudan anualmente miles de millones o cientos de millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social en horas extras que no están cotizadas y no están reflejadas en las nóminas de los conductores? Claro, igual esto te has enterado hace poco y resulta de que, bueno, yo creo que para mí es un delito permitido, un delito muy grave. Entonces, bueno, mándame tu nota de audio, la pondremos aquí en el programa, y que el resto de la ciudadanía se vaya enterando de la gente que tenemos en las instituciones y de aquellos que nos gobiernan, que siguen permitiendo que las grandes empresas de transporte sigan defraudando
a calzón caído y que sean prácticamente intocables, salvo cuando los conductores denuncian. Y además la burrada de jornadas que hacemos los que vamos montados en estos vehículos, que desde luego nos quieren vender, a nosotros no, a ustedes, les quieren vender una imagen de que la DGT siempre está pendiente, ojo a visor, para mantener la seguridad vial, garantizar la seguridad de todos aquellos que van circulando por nuestras carreteras, y sin embargo permiten que los profesionales del volante hagan jornadas maratonianas, casi 2 turnos de una fábrica, y por otro lado quieren implementar y poner más difícil la renovación del carnet de conducir de coche de nuestros mayores. ¿Cómo se entiende eso? Espero sus notas de audio. Muchas gracias.